Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Esenciales en Infectología, una, una sección de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña la doctora Tatiana Vega, quien es residente de Medicina Interna de la Universidad CES y con quien vamos a discutir el tema de la aspergilosis pulmonar asociada a COVID, lo que llamamos comúnmente como el CAPA. Esta es una nueva entidad acompañando a esta nueva enfermedad por COVID-19 en la cual se van a medir una serie de características a través de las cuales vamos a poder diferenciarla de lo que es la aspergilosis pulmonar asociada a otro tipo de enfermedades, sobre todo haciendo énfasis en cómo se sospecha y cómo se diagnostica y posteriormente y hacia el final cómo se trata. Es un tema de mucha actualidad, el que esperamos sea de utilidad para todos ustedes. Sin más preámbulo, entonces los dejo con la doctora Vega para que hagamos una discusión acerca de este interesante tema. Recuerden, apaguen sus cámaras, apaguen sus micrófonos para no distraerla. Y si tienen preguntas, me las pueden ir generando por el chat interno de esta aula y yo se las transmitiré a la doctora. Bienvenidos. Al doctor Cataño por la introducción. Entonces, como nos decía, el día de hoy vamos a revisar lo que se conoce como CAPA o aspergilosis pulmonar asociada a COVID. Porque es importante hablar de esta enfermedad. Desde diciembre del 2019 vimos que se empezaron a reportar los casos de COVID-19 en Wuhan, en China, y que ha ido aumentando la tasa, progresando hasta llegar al nivel de pandemia. El día de ayer en Colombia se presentaron aproximadamente 21.949 casos y 535 muertes. Por lo que es muy importante revisar el tema porque ya está descrito que las neumonías virales generan una susceptibilidad en el huésped que los predispone a las diferentes infecciones, ya sea bacterianas o infecciones bacterianas o fúngicas, como la que vamos a revisar el día de hoy, que es la aspergilosis. Entonces, este fenómeno ya se había descrito antes con el aspergillus. Cuando nos enfrentamos a las epidemias por influenza, muchas veces teníamos lo que se conocía aspergilosis pulmonar asociada a la influenza. Entonces, cuando revisamos los datos, se van a dar cuenta más adelante que el diagnóstico de la aspergilosis es muy complejo. En este caso, con la coinfección del COVID, por las herramientas que se nos sobrelapan entre las dos infecciones. Entonces, ¿por qué es importante hablar? Se dice en los diferentes estudios que la tasa de incidencia varía entre 8 y 33% de esta enfermedad. Entonces, cuando hablamos de esto, nos damos cuenta que el COVID, la aspergilosis pulmonar, aunada al COVID, que sabemos que son pacientes que ya están críticamente enfermos, que están con un síndrome de dificultad respiratoria aguda severo, que ya tienen una mortalidad elevada, se dieron cuenta en varias cortes, ya se han dado cuenta que la mortalidad por esta coinfección aumenta marcadamente, puede aumentar entre un 16 y un 25% en una cohorte de pacientes en la UCI con síndrome de dificultad respiratoria aguda, que era de 108 pacientes, se dieron cuenta que la mortalidad aumentaba hasta un 44% cuando el paciente tenía coinfección por aspergillus, mientras que era de un 19%, o sea, un 25% menor cuando el paciente solo tenía la infección por COVID-19. Entonces nos vamos a dar cuenta que es muy importante revisar este tema y para empezar, pues entonces tenemos que tener en cuenta que el aspergillus es un moho y que generalmente lo consideramos un moho oportunista. Eso quiere decir que tradicionalmente esta enfermedad la vemos solo en pacientes inmunosuprimidos. Vamos a ver más adelante cuáles son los pacientes en los que esperábamos verlo y cómo el COVID-19 se ha visto como un factor de riesgo emergente para esta infección. Entonces es un moho que se caracteriza por ser hialino. Vamos a ver que hay múltiples especies, pero entre ellas resaltan 4 que son las más patógenas. Vamos a ver que todos los aspergillus que son patógenos crecen a una temperatura de 37 grados y vamos a ver que entonces el más conocido es el Aspergillus fumigatus. Este se dice en la serie Santuicos que corresponde hasta un 90% de las infecciones por aspergilosis, pero que en la actualidad ha ido disminuyendo y se estima que es más o menos un 70%. Tenemos otros aspergillus como el Aspergillus flavus, el Aspergillus, como el Aspergillus flavus, el Aspergillus tertius y el Aspergillus nigres. Todos estos, como les decía, crecen a 37 grados y los vamos a ver en los cultivos como hongos que tienen hipas tabicadas, que son hialinas, que tienen una angulación, pues se ramifican con ángulos agudos y son de manera uniforme todas esas hipas. Eso es lo que nos permite reconocerlos y diferenciarlos, digamos, de otros de los principales MOS, como lo son
las mucormicosis. Hay que reconocer que si bien esta fisiopatología, pues ese espectro morfológico que vemos en los cultivos nos puede ayudar a diferenciarlos, hay otros hongos, aparte de las aspergillus, que presentan la misma morfología. Incluso en esta época se está viendo que hay muchos que para determinar la especie específica hay que hacerles pruebas moleculares y se conocen como especies crípticas porque por la morfología de las pruebas bioquímicas no es posible identificarlos. Entonces, recordar que este moho está presente prácticamente en todas partes, está presente en la tierra, en el agua, en el aire, en la vegetación en descomposición, que por eso se conocen como un hongo saprofítico, y básicamente también es muy común encontrarlo cuando hay construcciones asociadas. Entonces, digamos, se han visto varios brotes en los que en el hospital están en construcción y se aumenta la infección por aspergillus. Se decía, se trató de controlar como el aire para manejar este factor de riesgo que es como la principal contaminación, y se dieron que muchas personas han estado expuestas previamente a la aspergilosis y como están, lo que hace es que ya están colonizadas y en la UCI, así estén con todas las medidas para evitar un nuevo contagio, lo que hacen es desarrollar esta infección. Algo que quiero agregar en este momento que me parece importante para que ustedes lo tengan en cuenta es que desde el punto de vista morfológico, usted puede hacer el diagnóstico sea de colonización o de infección por aspergillus con el solo aspecto de las hifas que usted ve en un aspirado traqueal, en un lavado broncoalveolar o en una biopsia. En aspergillus, usted tiene unas hifas que son septadas. Unas hifas septadas. En el mucor, y hay que mencionar a mucor hoy en día muy importante, porque ustedes han visto los casos en la India en donde están viendo, al igual que vemos aspergilosis, están viendo mucormicosis pulmonar asociada a COVID, que es otra entidad diferente, mucho más agresiva y con mayor mortalidad, y se debe básicamente a que mucor es un hongo mucho más invasivo que aspergillus. Ambos son angioinvasivos. ¿Qué significa esto? Que a estos mohos les encanta buscar los vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos, una vez que los invaden, los trombosan. Entonces, al hacer esta trombosis genera necrosis de los tejidos, en este caso necrosis de los pulmones o el tejido pulmonar. Pero como este mucor no tiene septos, su reproducción es mucho más rápida y tiene otra característica que lo difiere de aspergillus. No solamente los septos y la capacidad y la velocidad a la cual invaden, sino la angulación, en donde vemos que aspergillus tiene una angulación a 45 grados, al igual que como les decía la doctora Tatiana, esto lo comparten otros mohos, pero en mucor no hay septos y la angulación es a 90 grados. Entonces esto nos permite desde el punto de vista morfológico hacer algunas diferencias ya desde el microscopio para determinar cuándo se trata de una u otra especie. Hasta el momento no hay reportes de brotes o de colonizaciones o infecciones masivas por mucor, como si lo vemos con aspergillus, pero esto producto de que el tratamiento que tenemos para darle a los pacientes con COVID es precisamente esteroides. Uno puede encontrar un paciente colonizado con alguno de estos mohos ambientales, producto de la inmunosupresión que generan los esteroides que les tenemos que dar para el COVID. Entonces genera una diseminación, una invasión tisular que, como les decía, va a causar una necrosis del tejido y las consecuencias funestas pues que ya conocemos. De manera que tengan en cuenta estos aspectos morfológicos y fisiopatológicos de la forma como estos mohos ambientales primero colonizan y posteriormente infectan y necrosan los tejidos. Estamos hablando, el aspergillus es un moho ambiental que está en todas partes y la principal forma de infectarnos con él es a través de la vía inhalatoria. Por eso es que el principal órgano que afecta es a nivel pulmonar. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos un sistema de defensa que normalmente es el epitelio ciliado, que va a barrer estas conidias. Tenemos también entonces que las conidias tienen cierto tamaño que a veces les impide llegar hasta el alvéolo, y que si logran sobrepasar estos mecanismos de defensa, entonces se van a encontrar a nivel alveolar con los macrófagos alveolares que los van a fagocitar controlando la infección. Cuando no pasa esto es que desarrollamos la infección pulmonar por aspergilosis. Acá es muy importante resaltar
que digamos, se cree que una vez llegan hasta el macrófago alveolar pueden pasar entre días y meses para que esas conidias germinen y generen hifas y la invasión tisular. Sin embargo, se ha visto que el uso de esteroides, sobre todo está probado con la hidrocortisona, aumenta esta etapa de crecimiento, esa velocidad de crecimiento para producir la invasión tisular. Una vez ya han germinado, porque no fueron controlados por los macrófagos y empiezan a hacer la invasión tisular, lo que vamos a ver es que hay una gran respuesta inflamatoria por parte de los polimorfonucleares tratándolo de controlar, y cuando esto no es posible es que se da la infección. Entonces acá viene la importancia de la infección por el COVID-19, debido a que este virus lo que hace es dañarnos el epitelio respiratorio, disminuyendo la depuración o el aclaramiento ciliar de estas partículas, y además pues como ya estamos ante un parénquima pulmonar que está dañado, es mucho más fácil la colonización y la invasión tisular por el hongo. Además de eso, se ha visto que el COVID-19 lo que genera es una disregulación o una disfunción del sistema inmune a través de diferentes mecanismos, y que en cada paciente es diferente. Pero hemos visto sobre todo que las infecciones por COVID-19 severas, muchos de los pacientes cursan con linfopenia. Y cuando hablemos de los factores tradicionales para desarrollar aspergilosis pulmonar, nos vamos a dar cuenta que la linfopenia en los pacientes con neoplasias hematológicas es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar la aspergilosis. Entonces, si vemos un paciente con linfopenia, ya sabemos que esto es algo pues es un factor que nos puede predecir el desarrollo de esta coinfección. Entonces, como les decía, la aspergilosis pulmonar tiene unos criterios muy establecidos que vamos a ver más adelante, en los pacientes pues, tradicionales, en los que vamos a ver que está implicado, primero, ciertos factores del huésped. Segundo, vamos a ver que hay una clínica, sobre todo que basamos en imágenes asociadas. Y en tercer lugar, vamos a ver que estos pacientes, entonces tenemos una microbiología para apoyarnos en el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa en esta coinfección en el caso del CAPA? Que vamos a tener que son pacientes que no nos cumplen ninguno de los factores tradicionales de inmunosupresión, como estaba establecido para la aspergilosis pulmonar invasiva, que en cuanto a la clínica de imágenes es una clínica muy inespecífica y son imágenes que se pueden ocultar o que muchas veces comparten hallazgos que de por sí pensamos que corresponden a la infección por COVID-19 y que a veces no nos damos cuenta que pueden ser propios de la aspergilosis. Y en cuanto a la microbiología, hay algo muy importante, es que hablar más adelante que el gol estándar siempre ha sido el aislamiento o visualizar las hifas a nivel tisular, a nivel histopatológico y los cultivos. Y nos vamos a dar cuenta que esto está probado y los estudios están validados en muestras del tracto respiratorio inferior que se obtienen a través del lavado broncoalveolar. ¿Y qué pasa en el COVID-19? Que desde el inicio de la pandemia se está tratando de evitar todos los procedimientos que generen aerosoles. Y como sabemos, uno de los procedimientos que más aerosoles genera es la fibrobroncoscopia. Entonces, muchas veces lo que se pasa es que nos quedamos sin estas muestras que son las idóneas a través del lavado broncoalveolar, y la gente o los médicos se han visto obligados a usar secreciones del tracto respiratorio superior como esputo o aspirado traqueal, donde la mayoría de las pruebas que vamos a ver a continuación no están validadas. Y lo que pasa es que cuando tomamos esas pruebas del tracto respiratorio superior, muchas veces estamos enfrentándonos a una colonización y no a una infección. Y es muy difícil hacer esta diferenciación. ¿Qué es otra cosa? Además del cultivo y la visualización microscópica directa que hacemos para hacer el diagnóstico, se van a dar cuenta que usamos muchos marcadores antigénicos, como lo son, digamos, el galactomannan para hacer la infección por Aspergillus. ¿Qué pasa con el galactomannan a nivel de los pacientes que tienen COVID-19? Entonces, tradicionalmente el galactomannan que usamos para el diagnóstico de aspergilosis es en pacientes que están neutropénicos, y en ellos tienen muy buen rendimiento. Pero se ha demostrado que en esta población de COVID-19 en la que no están neutropénicos, la sensibilidad del galactomannan en cuanto, cuando lo tomamos de manera sérica es de tan solo un 20%. Entonces, como se dan cuenta, el tener un galactomannan negativo en sangre no nos descarta la infección por aspergilosis, porque su rendimiento, su sensibilidad es muy bajo. Cuando nos estamos enfrentando, lo que les decía, a la aspergilosis pulmonar asociada a la influenza, el rendimiento del galactomannan sérico en esta ocasión era del 65%. Entonces, como vemos, acá el rendimiento es mucho menor, entonces es un poco más difícil hacer el diagnóstico.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por todos estos problemas en cuanto al huésped, la clínica de la microbiología que venimos presentando, se decidió hacer un consenso que fue publicado en diciembre del 2020 y que es los criterios que vamos a ver para hacer este diagnóstico. Ese consenso se hizo entre la Confederación Europea de Micología Médica y la Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal. Entonces, ellos reunieron a 22 expertos en el tema de 14 países diferentes y nos proponen unos algoritmos para lograr llegar al diagnóstico de la aspergilosis pulmonar. Entonces, como les decía, uno de los primeros cosas o criterios diagnósticos que tenemos que tener en cuenta siempre es los factores relacionados con el huésped. Entonces, acá es muy importante recordar los criterios que surgieron en el 2002 para diagnosticar la aspergilosis pulmonar en sí. Entonces, ¿qué pacientes ellos pensaban que eran los que les daba la aspergilosis o cuáles son los factores de riesgo clásico? Vamos a ver que clásicamente se habla de los pacientes que tienen una neutropenia, que ellos se establecen como menor de 500 neutrófilos por más de 10 días. Vamos a ver que ellos incluyen a todos los que se les vaya a hacer trasplante de células madre hematopoyéticas, todos los que tengan neoplasias hematológicas, algunas de las neoplasias sólidas, como sobre todo ellos hablaban del trasplante pulmonar, debido a que en el trasplante pulmonar puede ser que o el pulmón del paciente previo o el que va a recibir estuviera colonizado por aspergillus. Entonces, en el trasplante pulmonar, ¿qué más vemos que se desarrolla esta infección? Tenemos también que el uso prolongado de esteroides es un factor de riesgo, como lo mencionaba el doctor, que es uno de los confusores a la hora de hablar del COVID-19, porque ya se ha visto que no se sabe si es el propio COVID-19 el que aumenta la coinfección por aspergillus pulmonar o es el uso de esteroides y el uso de medicamentos como el tocilizumab, que es un anti-interleuquina 6, los que nos están aumentando la coinfección con aspergilosis y la mortalidad. No se sabe bien si es el tratamiento o el virus per se, como si está bien descrito en influenza, que es el virus per se el que nos lo genera. Igual, así supiéramos o aclaramos, sabemos que el esteroide nos disminuye la mortalidad de nuestros pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, entonces nos vemos obligados a usarlos y a enfrentarnos a esta coinfección que es más prevalente en estos pacientes. ¿A qué se refieren ellos con el uso prolongado de esteroides? Entonces, en la primera definición clásica, ellos lo que nos hablaban era de un uso de 0.3 miligramos por kilo al día por más de 3 semanas en los últimos 60 días. Todos estos factores de riesgo es en los pacientes que pensamos tradicionalmente que pueden generar una aspergilosis pulmonar. Pero entonces lo que les decía, si estos son los factores de riesgo clásicos, los factores de riesgo emergentes son la infección por SIDA, la infección por influenza y en este momento la que nos atañe, que es la infección por COVID-19. Entonces tener muy en cuenta que cuando yo tengo un paciente con estos factores, pues que ya sabemos que estamos hablando de que es por COVID-19, tengo como un primer llamado de alerta para pensar que mi paciente podría desarrollar esta coinfección. Segundo, entonces hablábamos de la clínica. La clínica y sobre todo las imágenes. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Vamos a hablar primero de las imágenes. Las imágenes en COVID-19 sabemos que en la fase inicial se caracterizan porque tenemos infiltrados en vidrio esmerilado de manera periférica, bilateral, que a veces nos dan el patrón de empedrado, y eso es al inicio de la infección, que cuando vemos que va evolucionando a lo largo del tiempo puede llegar a generar un signo del halo inverso o cualquier otro signo de neumonía organizada. Entonces, esos son como los patrones que conocemos en cuanto a COVID-19. ¿Y qué pasa con estos infiltrados difusos en el COVID-19? Que a veces progresan tanto que nos vemos enfrentados a no saber si lo que estamos viendo radiológicamente en las imágenes de control es propio de la infección por el virus o a veces es que hay toxicidad medicamentosa asociada, a veces hemos llegado a pensar que el paciente tiene una coinfección por neumocistis y ahora lo que no se nos puede pasar es la coinfección por aspergilosis. Entonces, tradicionalmente, los pacientes previo al COVID, ¿qué consideramos hallazgos específicos de aspergilosis a nivel pulmonar? Entonces, tener nódulos múltiples, vamos a ver que era muy sugestivo, y en estos nódulos múltiples podrían ser con o sin presencia de halo. Vamos a ver por qué es esto importante, porque era un nódulo que estaba rodeado por vidrio esmerilado. ¿Y esto por qué se presentaba? Por el fenómeno que nos explicaba el doctor Cataño de la invasión vascular del hongo. Entonces, cuando el hongo hacía su invasión vascular, vemos que estos nódulos con vidrio esmerilado generalmente se asociaban a infartos pulmonares en cuña
o el nódulo en sí reflejaba la trombosis. Entonces decía que ver estos nódulos con el signo del halo o ver infartos pulmonares en cuña era muy sugestivo de aspergilosis. ¿Qué pasa con el COVID-19? Que todos sabemos que implica fenómenos protrombóticos y como tal, estos hallazgos podrían ser explicados por el COVID sin tener que ver con una aspergilosis, lo cual, como les decía, se sobrelapan y nos dificulta el diagnóstico. Tener en cuenta también que si bien en el COVID se pueden presentar consolidaciones, muchas veces si vemos que ya esas imágenes de control nos están presentando consolidaciones que son lobares o segmentales, deberíamos estar pensando, pues podría ser una sobreinfección bacteriana o por otra parte pensar en que tenemos una infección por aspergilosis. ¿Qué otro hallazgo es muy importante a nivel pulmonar en las imágenes que nos oriente hacia una infección por aspergilosis? Las cavitaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la guía? Sí, es muy fácil que el COVID-19 nos tape los hallazgos los hallazgos de la aspergilosis. Sí, es muy fácil que un mismo hallazgo sea explicado por los dos y yo no sepa qué estoy. Pero si yo veo un paciente que clínicamente va empeorando y que tiene múltiples nódulos y que tiene cavitaciones, yo estoy en la obligación de descartarle una infección por aspergillus, como vamos a ver más adelante. O sea, no se me puede pasar pensar en esta coinfección. Entonces, recordar que otro de los signos imagenológicos en cuanto a la infección por aspergillus se llama el signo del aire creciente, y simplemente es que tenemos el nódulo y hay una parte que queda con aire, pues que queda como con aire porque se va retrayendo la infección, por decirlo así. Entonces, es muy importante esto en cuanto a las imágenes, tener en cuenta que siempre va a ser mejor tener un TACAR que una radiografía, porque es muy difícil valorar estos hallazgos en la radiografía. Y en cuanto a la clínica que tenemos, una aspergilosis tiene una clínica muy inespecífica, puede ser tos seca, disnea, dolor preurítico, a veces se presentan frecuentemente con hemoptisis, pero sabemos que todo esto se ve como en todas las infecciones respiratorias. Entonces, ¿qué nos dice el consenso acerca de cuándo considerar que la clínica de mi paciente es sugestiva de coinfección por aspergilosis? Ellos nos dicen, si no tiene una fiebre refractaria por más de 3 días, ¿qué quiere decir esto? Yo ya tengo a mi paciente con un antibiótico empírico de amplio cubrimiento, o si ya tengo un aislamiento, lo tengo con el antibiótico dirigido pertinente, y a pesar de esto, mi paciente después de 3 días continúa con fiebre. ¿Qué otro pasa? Una fiebre recrudescente. ¿Qué quiere decir esa fiebre recrudescente? Yo tengo un paciente que ya está febril por más de 48 horas, que sigo con el manejo instaurado, el antibiótico dirigido, que me lo llevó a disminuir la fiebre y el paciente vuelve a empezar con fiebre. Esto me debería orientar también a que hay una coinfección por aspergillus. Si veo que mi paciente venía bien y empieza con hemoptisis, con deterioro respiratorio, con taquipnea, con aumento del trabajo respiratorio, ¿qué debo hacer? Pues siempre recordar que en este paciente que se me está deteriorando tengo la ayuda de una imagen, que ya vimos qué signos en la imagen nos orientan hacia esta coinfección con aspergillus, y aún más que la imagen, entonces recordar que voy a descartar que no tengo un tromboembolismo pulmonar, que es una de las complicaciones más frecuentes en el COVID-19, voy a descartar que no tenga infección bacteriana, y ya sabemos que si no tiene ninguna de esas dos, debería empezar a estar pensando si este deterioro me lo está explicando un aspergillus. ¿En qué otra ocasión nos dicen ellos que deberíamos sospechar que mi paciente está presentando esta coinfección? Entonces ellos nos dicen, si yo instauré un manejo apropiado para el COVID y van entre 5 y 14 días y mi paciente sigue refractario, no lo he logrado mejorar en nada, debería descartar que no tenga una coinfección. Entiendo que tenemos básicamente dos criterios que nos pueden ayudar a sospechar esta coinfección. Como les decía entonces, pues los factores del huésped que en este son inherentes a la coinfección por el COVID-19 y la parte clínica y de imágenes. Entonces vamos a proceder a una de las partes más importantes, que es el diagnóstico microbiológico. Entonces, ¿qué pasa en cuanto a la microbiología? Como les decía, el gol estándar es una visualización directa al microscopio en el que yo vea las cifras del moho compatibles con todas las características que hablábamos, que sean hialinas, tabicadas, que se ramifiquen en ángulos agudos, y que yo visualice esto y vea la invasión tisular como tal en el tejido del paciente. Esto me va a estar hablando del gol estándar, y esto se hace a través de dos formas, o de una biopsia pulmonar o, como lo hablábamos, de un lavado broncoalveolar. ¿Cuál es el problema? Estos son pacientes que están críticos
críticamente enfermos, que es muy difícil llevarlo a un procedimiento tan invasivo como este, entonces ahí el gol estándar pasa a ser un poco más difícil. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Podemos tratar de utilizar otras ayudas, o sea, siempre, pues, si es posible, realizar la fibrobroncoscopia. Ellos nos dicen, hay muchos pacientes en UCI que se deterioran incluso después de que ya han cumplido el aislamiento epidemiológico. Entonces, no tiene sentido que estos pacientes que ya cumplieron ese aislamiento epidemiológico, que sabemos que es de 21 días, no se lleva fibrobroncoscopia y no se lleva lavado broncoalveolar sabiendo que ese es el gol estándar para hacer una visualización directa del microscopio o el cultivo propiamente del lavado que tenemos. Entonces, acá cambian un poquito las cosas. Tradicionalmente, cuando hablamos de aspergilosis pulmonar, vamos a ver que recuerden que la galactomannan es un componente de la pared celular de este hongo. Y lo que hacemos es que este antígeno, a través de pruebas de inmunoensayo absorbente, lo que hacemos es detectar la presencia del mismo, ya sea en suero, en el lavado broncoalveolar, y tenemos puntos de corte que nos permiten saber si mi paciente está infectado o no, o en el caso, dependiendo de la muestra, colonizado o no por este hongo. Entonces recordemos que tradicionalmente se ha pensado que un galactomannan sea sérico, sea en lavado, sea sérico, o sea en plasma, o sea en sangre total, en el lavado broncoalveolar o en los casos que presentamos aspergilosis invasivas en el líquido cefalorraquídeo, se dice que el punto de corte es mayor de 1. Y recordar entonces que ellos nos dicen, esto es para pacientes tradicionales, no para pacientes con COVID-19. Este sería, digamos, en un paciente que esté neutropénico. Y ellos a veces combinan el galactomannan sérico mayor de 0.7 con un galactomannan en lavado broncoalveolar mayor de 0.8 como diagnóstico para la aspergilosis pulmonar. Pero ya vamos a ver que estos criterios, estos puntos de corte cambiaron en los pacientes con COVID-19. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordar muy bien que estos son los puntos de corte en la aspergilosis pulmonar en pacientes que no tienen COVID, pero que en COVID cambiaron. Entonces, hay otra cosa que si bien tenemos el marcador que les hablaba por excelencia, que es el galactomannan, que nos habla de aspergilosis, el beta de glucano también se ha visto que tiene un gran pues que puede ayudarnos a diagnosticar esta infección fúngica, que tenemos que tener en cuenta que el galactomannan no es específico de aspergillus. Entonces, digamos, un paciente que tenga cándida o que tenga infección por neumocistis también aumenta el beta de glucano, pero tenemos que, cuando tengo la sospecha de aspergillus y tengo dos beta de glucanos aumentados o francamente positivos, la especificidad para pensar en que si tengo una infección por aspergillus es hasta el 90%. Entonces vamos a ver que el consenso nos dividió las definiciones en tres casos, que son infección confirmada, pues capa confirmada, capa probable y capa posible. Como estamos hablando yo específicamente de capa, que es el tema que nos atañe, recordar que en estos pacientes, ellos que dijeron, son todos aquellos que ingresaron a la UCI con síndrome de dificultad respiratoria aguda y tenían una prueba positiva de las 2 semanas previas entre la hospitalización y el ingreso a UCI o una prueba positiva hasta 76 horas posterior al ingreso a UCI. Entonces yo ya tengo mi infección confirmada por COVID, ahora lo que necesito es confirmar la coinfección por aspergillus. Entonces, para considerar que tengo una infección confirmada, era lo que les decía, la microscopía directa o los cultivos de muestras que en teoría sean estériles o del tejido pulmonar en sí. En probable, entonces ya vamos a ver que hay muchos criterios y muchas posibilidades para hacerlo. Entonces, en probables vamos a estar hablando de pacientes que se someten a la fibrobroncoscopia y vamos a ver que en el lavado broncoalveolar ellos tengan en la microscopía directa el cultivo o incluso una PCR, que se me había olvidado mencionarlos, hay PCR de aspergillus, tener una PCR de aspergillus positiva en la broncoalveolar ya nos hace diagnóstico de una infección probable. Entonces, ¿qué otro tenemos que tener en cuenta? Acá, como les decía, el punto de corte del galactomannan cambió. Entonces, ellos hablan de un galactomannan sérico mayor de 0.5 comparado con el 1 que teníamos anteriormente para considerarlo positivo. Y un galactomannan en lavado broncoalveolar, si lo consideran que para ser positivo tiene que ser mayor a 1. ¿Qué más dicen ellos? Usted puede pedirle 2 PCR para aspergillus en sangre al paciente. Si las 2 PCR son positivas, esto también me estaría hablando de una infección probable por aspergillus. ¿En qué otro caso? Estos 2 PCR en sangre.
yo puedo pedir una sola PCR, pues tener una sola PCR en lavado broncoalveolar, y si esta fue positiva antes del ciclo 36, entonces esto también es diagnóstico. O la otra posibilidad es tener la combinación de una PCR en sangre positiva más una PCR en lavado broncoalveolar. Entonces vemos que todos estos, si bien esto era biopsia tisular, estos todos son básicamente con la broncoalveolar o con la parte sérica, porque estos son pacientes que, como les decía, el galactomannan es muy difícil que lo tengamos positivo en sangre. Entonces cuando lo tenemos positivo en sangre es porque hay una infección, y posible es eso, es lo que nos ha tocado como la categoría que hemos venido implementando, debido a que muchos pacientes pues no se pueden llevar al lavado broncoalveolar por diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Cuando yo tengo un paciente que no lleva lavado broncoalveolar, sino un lavado, pues mi muestra respiratoria es no bronco, pues ellos hablan de lavados no broncoalveolares como cuando al paciente que está intubado se le instilan de 10 a 20 mililitros de solución salina a ciegas, y después se aspira por el sistema cerrado la muestra, y eso es a lo que ellos definen un lavado no broncoalveolar. Entonces, cuando tenemos esto, cuando tenemos aspirado traqueal o cuando tenemos una muestra en esputo, los valores vamos a ver que cambian mucho. ¿Qué nos dicen ellos? Para yo decir que tengo infección posible, debo tener un galactomannan mayor de 4.5 en alguna de estas muestras que hablamos previamente para considerar que tengo una infección posible por Aspergillus. O puedo tener 2 galactomannan. Es muy importante saber que la prueba, tanto en el galactomannan como el beta-glucano, tienen mucho mayor valor a hacerlo de manera seriada. Entonces, si yo tengo 2 que estén mayor a 1.2, esto también me da el diagnóstico de aspergilosis posible. O si tengo un galactomannan solo por encima de 1.2, pero está asociado ya sea a una PCR positiva, o hay también algunas pruebas rápidas que se pueden realizar en estas muestras. Y si tengo ya como estas dos ayudas diagnósticas, también podría estar pensando en que tengo una aspergilosis posible. Entonces, básicamente, estos son los criterios que nos tenemos que saber, los puntos de corte, dependiendo de la muestra que tomemos, porque es muy importante lo que les decía. Acá tenemos valores mucho más altos, miren, un galactomannan aspirado traqueal mayor de 4.5, porque es que nosotros tenemos que tratar infecciones y no colonizaciones. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto. ¿Qué nos dice el consenso? Si cumple cualquiera de las 3 anteriores, el diagnóstico de aspergilosis confirmada, probable o posible, es pertinente empezar el tratamiento. Entonces vamos a ver qué tratamiento deberíamos darle a estos pacientes. Entonces, la primera línea, el tratamiento estándar en la aspergilosis pulmonar es el voriconazol. ¿Por qué el voriconazol? Porque se hizo un estudio en el que se comparaba con la fotericina y se mostró que este era mucho más efectivo y disminuía más la mortalidad. Cuando yo voy a usar voriconazol, tengo que tener en cuenta varios aspectos. Varios de ellos es que él tiene, él interactúa con el citocromo 2P C19, el citocromo P2, el citocromo 2P9 y el citocromo P3A4. Entonces, tenemos muchas múltiples interacciones con diferentes medicamentos que tenemos que tener en cuenta. Digamos, en la guía mencionaba la interacción con el Remdesivir, que se había considerado que se podría utilizar en la infección por COVID-19, y entonces ellos nos dicen, en estos pacientes hay que tener en cuenta muchos factores. Estamos hablando de pacientes que están críticamente enfermos, que están en la unidad de cuidados intensivos, que muchos tienen terapia de reemplazo renal, que muchos están con ECMO o que tienen varias propiedades que nos alteran el voriconazol. Entonces, en estos pacientes, ellos aconsejan medir los niveles séricos de voriconazol, y ellos nos dicen, esos niveles deberían estar entre 2 y 6 miligramos por litro. Entonces, ¿cuál es la dosis que vamos a empezarle a nuestros pacientes de voriconazol? Se dice que hay una dosis bolo de 6 miligramos por kilo que se debe dar cada 12 horas el primer día, y que posterior a este primer día vamos a pasar a dar 4 miligramos por kilo cada 12 horas. ¿Por cuánto tiempo? Lo vamos a hablar más adelante, pero básicamente no hay estudios que nos los digan. El tratamiento va entre 6 y 12 semanas para pacientes que no tengan otros factores de riesgo como una neoplasia hematológica de base. Y lo que ellos nos dicen es, yo le pongo este tratamiento, espero 6 a 12 semanas. Muchos sugieren
Cuando vaya a retirar el tratamiento, haga una imagen de control para ver si los hallazgos pulmonares, las conciliaciones, los nódulos múltiples sí mejoraron y haga un galactomanal, pero en aspirado traqueal o en alguna secreción respiratoria. No lo haga en sérico porque la sensibilidad es muy mala. Verifique que el galactomanal ya esté normal a nivel de las secreciones respiratorias para poder retirar el medicamento. Como vemos, este es un medicamento que hay que hacer una vigilancia continua, es hepatotóxico, puede generar neurotoxicidad tanto periférica como central, que en teoría es de manera reversible, pero hay que estar muy atentos, pues porque es un medicamento con un tratamiento que va a ser prolongado. Entonces ellos nos dicen, si no va a usar voriconazol, se podría usar el isavuconazol. Acá es muy importante, no les había dicho, siempre se prefiere la vía parenteral porque se dice que estos pacientes que están críticamente enfermos generan una gastroparesia asociada a su cuidado del PUSI y la absorción oral va a ser muy mala. Entonces, por lo menos iniciando el tratamiento siempre se debe garantizar que sea de manera parenteral. Entonces, ¿qué dosis vamos a usar de isavuconazol? Vamos a usar los primeros 2 días 200 miligramos cada 8 horas y posterior a estos primeros 2 días pasamos a 200 miligramos al día. Ellos nos dicen, si usted ve que en su unidad hay mucha resistencia a los azoles o tiene algún otro factor que le haga pensar que no está respondiendo a los azoles, podría usar la anfotericina B. Esa la usan a una dosis de 3 miligramos por kilo al día, pero nos dicen, el COVID tiene trofismo renal, entonces combinar una infección que ya de por sí nos está dañando el riñón con un medicamento que también puede generar esta lesión renal aguda, puede no ser tan buena idea y tenemos que estar muy atentos a la vigilancia. Las equinocandinas son otra posibilidad, refiriéndonos con equinocandinas a la micafungina, nidalofungina o caspofungina, que nos dicen ellos, nunca se deben usar como monoterapia, sino que cuando yo sospecho que tengo resistencia a soles, puedo usar el voriconazol en combinación con alguna de estas pues caspofungina o cualquiera de las antes mencionadas, o puedo usar el hexavalconazol en combinación. Si ya estoy seguro que tengo resistencia, ellos dicen use la amfotericina. Entonces, básicamente, esto era lo que les traía como de la revisión de coinfección con Aspergillus, saber muy bien cuándo diagnosticarla, qué puntos de cortisol, dependiendo de la secreción que tenemos y con qué la vamos a tratar. Muchas gracias. Muy bien, entonces, primero que todo agradecer a la doctora Tatiana Vega por su excelente disquisición acerca de lo que tiene que ver con este tema tan actual, tan complejo, porque nosotros sabíamos enfrentar Aspergillus, pero ya Aspergillus en el contexto de COVID es algo totalmente nuevo. Ustedes ven las diferencias tan significativas que presentan no solamente desde el punto epidemiológico, sino también desde la clínica y por supuesto desde el diagnóstico y el tratamiento, en donde tenemos algunos parámetros que son comunes a las infecciones por Aspergillus en otros tipos de pacientes, pero particularidades muy específicas en lo que tiene que ver con los pacientes que tienen COVID. Aquí tenemos una pregunta que te quiero transmitir. Nos dicen, sobre el tiempo en promedio se extiende el tratamiento voriconazol y qué criterio hay para suspender el tratamiento. Entonces, como ya decíamos anteriormente, no hay estudios que sean muy fuertes con respecto a esta evidencia, pero se dice que el tratamiento con voriconazol debe ir entre 6 y 12 semanas. No estipulan en qué pacientes usar 6 semanas y en quiénes 12. Solo dicen si el paciente tiene algún factor de riesgo de los tradicionales para aspergilosis, como que fue trasplantado de pues sólido, hematológico, o tiene una neutropenia profunda, en eso se podría considerar extender el tratamiento. Pero lo único que tenemos es de tratamiento entre 6 y 2 semanas, dependiendo de la evolución del paciente, haga control imaginológico y haga un galactomanal en secreciones respiratorias antes de la suspensión del tratamiento. Muy bien, entonces para complementar, Sebas, lo que acabas de preguntar, la idea es que uno inicialmente tiene paciente, hace el diagnóstico e inicia el tratamiento. Usualmente es con voriconazol, porque la anfotericina, como les mencionaba Tatiana, pues esto potencia el problema renal y muchos problemas, pacientes con COVID tienen problemas a nivel renal, entonces meterle un nefrotóxico a ese paciente, pues es una complicación que uno no quiere agregarle al paciente en este momento. Entonces, de otro lado, ya usted tiene esto, inicia el tratamiento usualmente
en pacientes con un peso normal, iniciamos 400 miligramos de voriconazol cada 12 horas el primer día y a partir del segundo día 200 miligramos cada 12 horas. Esto, una vez que el paciente sale de UCI, sigue recibiendo el tratamiento, lo pasamos de venoso a oral. Sobre todo, hay que tener en cuenta que aquellos pacientes que tienen algún compromiso renal no se debe utilizar la forma venosa porque se acumulan metabolitos tóxicos, entonces se le da por vía oral, por la cual también tiene una muy buena absorción, casi del 100% de biodisponibilidad. Entonces se puede hacer tratamiento de una aspergilosis pulmonar por vía oral, aún estando en la UCI. Entonces, ya iniciamos este tratamiento y le vamos haciendo seguimiento al paciente. Sale de la UCI, el paciente se va mejorando y finalmente, antes de darlo de alta, hacemos una nueva imagen para determinar, este va a ser un paciente que va a requerir un tratamiento de 6 o de 12 semanas y en la forma ambulatoria, pues vamos también haciendo seguimiento radiológico y clínico y si tiene la posibilidad, agregarle un galactomannan en esputo también sería una herramienta importante. Esperamos entonces haber dejado un poquito más claro el tema de capa. Recuerden, esto es una patología que se viene describiendo, es una patología de la que venimos aprendiendo, al igual que hemos venido aprendiendo de COVID, hemos venido aprendiendo también de capa y es una patología nueva de la cual tenemos que ir depurando la forma como se diagnostica, depurando cómo la tratamos para obtener mejores resultados. Tenemos una última pregunta en donde nos mencionan si hemos tenido pacientes con capa, cuál es la frecuencia que este se ha presentado. Tatiana, ¿tienes datos al respecto? Pues yo la verdad, de hecho, está haciendo turnos en UCRI y lo que pasa es que no ve mucho que se aspergillos y cuando mira, no se escucha, ¿no? Bueno, la verdad, yo que haya visto una aspergilosis como tal, con los criterios que acabamos de revisar, no. Muchas veces lo que pasa es que los pacientes en UCI se deterioran, les descartan la sobreinfección bacteriana, el TEP, y por consiguiente, como no logran como hacer nada más, se hace el diagnóstico de aspergilosis. Entonces llegan a la UCI con galactomanales mucho más bajitos, de 0.3, 0.2, séricos o solo en aspirado traqueal, que en teoría serían colonizados y se inicia el tratamiento. Pero por el momento no me ha tocado ver ningún capa que cumpla los criterios que revisamos hoy. Bueno, como yo sí llevo un poquito más de tiempo viendo COVID, a lo largo de esta pandemia nosotros sí hemos visto más casos de capa posible y probable, a los cuales estos pacientes con los criterios que ya mencionó Tatiana, pues los hemos visto evolucionar en el tiempo y les hemos montado el tratamiento con voriconazol viendo una buena evolución y mejores resultados. Desafortunadamente llegar al diagnóstico confirmado de capa es muy difícil porque usted necesitaría una biopsia transbronquial o una biopsia pulmonar y esto en un paciente con un pulmón muy enfermo, inestable hemodinámicamente, con alto soporte ventilatorio, es bastante difícil, riesgoso e incluso puede conducir a un desenlace fatal. De manera que llegar a un caso confirmado es bastante difícil, pero sí hemos tenido muchos probables y posibles que con el tratamiento con voriconazol han salido adelante. También nos preguntan acerca de si esto es lo mismo que el moho negro de la India o la mucormicosis. Esto es diferente. Como les explicaba en un principio, son dos modos ambientales muy diferentes. La mucormicosis es mucho más agresiva, es una patología mucho más infrecuente. Yo hasta ahora no he visto la primera en nuestro medio, ni he conocido de colegas que hayan visto esto, al menos con los que yo más comúnmente hablo y me relaciono, pero no significa que no pueda haber, porque nosotros sí vemos mucha mucormicosis, sobre todo mucormicosis rinocerebral en los pacientes con diabetes mal controlada. De manera que encontrar un diabético mal controlado con COVID y que le dé una mucormicosis o una aspergilosis es un escenario que al menos desde lo teórico es muy probable. Entonces, yo no descartaría completamente que no podamos empezar a ver estas mucormicosis, pero hasta el momento no es lo más frecuente, mientras que capa es una patología emergente que hemos venido viendo cada vez con más frecuencia. Vamos a fijar a ver si tenemos más preguntas. Aquí en el chat nos decían también que medir niveles de voriconazol. Habría que medir niveles sí, correcto. María del Pilar nos dice que no es correcto llamarlo hongo negro, sino que Miguel Ángel nos hacía la pregunta como hongo negro, entonces quería responderle
de la misma manera como él lo mencionó. Hablemos entonces de medir niveles de voriconazol o de estos azoles. Lo que nos decía la guía o el consenso es que se deberían medir estos niveles de oriconazol como mínimo de manera semanal y asegurarnos que tengamos un nivel entre 2 y 6 miligramos por litro para saber que estamos en un rango terapéutico y un rango seguro. ¿Qué nos decían ellos? Si hay que priorizar en qué medir esos niveles, recordar que los pacientes que están en ECMO o en terapia de reemplazo renal continua son los que más modificaciones van a tener en las dosis y en ellos es en los que sería más útil medir los niveles. Muy bien, yo creo que con esto hemos cubierto la mayor cantidad de temas relacionados con CAPA, una patología emergente, una enfermedad nueva, de la cual seguramente vamos a estar hablando durante mucho tiempo y de la que todavía hay mucho más que aprender. Recuerden, esto es Esenciales de Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia y nos vemos en una próxima oportunidad. Un feliz día y muchas gracias por asistir.